Bienvenidos a este tutorial en QGIS. Mi nombre es Ernesto Rubio y en esta ocasión vamos a continuar con el trabajo de generación de mapas de uso del suelo. En el video anterior se trabajó la generación de un mapa de uso del suelo y vegetación en una cuenca utilizando la serie 3 del INEGI, por lo que para este tutorial vamos a generar un mapa similar, pero para la serie 7. Un punto muy importante es que para la serie 7, al menos en QGIS, se tiene que corregir la geometría. Esto nos permitirá trabajar adecuadamente y no tendremos problemas en los geoprocesos. Una vez completado el trabajo, podemos hacer una matriz de transición con la que podremos ver qué es lo que pasó, por ejemplo, de tener vegetación a no tener vegetación, o lo que pasó de tener vegetación a ser urbano. Para llevar a cabo la corrección, primero se carga la capa de uso del suelo de la serie 7 en QGIS. Si aún no lo hemos hecho, será necesario descomprimir la carpeta que debe estar localizada en la carpeta Geo. Posteriormente, abrimos QGIS y cargamos la capa que se encuentra en formato Shapefile, la de uso del suelo y vegetación de la serie 7. Una vez cargada la capa, es necesario explorarla. En Propiedades, podemos cambiar la codificación a Auto F8 para que reconozca los caracteres del español. En la caja de herramientas, buscamos Corregir geometrías y seleccionamos la capa de entrada, que es la capa que tenemos ya cargada. Damos clic en los tres puntos para guardarlo como GeoPackage. Buscamos su carpeta de origen y lo podemos guardar ahí, añadiendo nombre corregida. Al terminar, cerramos la capa que no está corregida. El siguiente paso será cargar la capa de la cuenca que cada quien ha venido trabajando. En mi caso es la Río Verde Grande. Posteriormente repetimos los pasos que hicimos en el video anterior con la serie 3, es decir, recortar, disolver y clasificar utilizando las mismas clases que en el video anterior. Este proceso lo voy a acelerar un poco. Si desean consultar más detalles, pueden verlo en el video anterior. Muy bien. Una vez terminado el proceso de generación de mapa de uso del suelo y vegetación para la serie 7, será necesario exportar la tabla. Bueno, algunos de ustedes me habían preguntado si se podía pasar a Excel directamente. Claro, sí se puede. La forma de hacer este proceso es, una vez abierta la tabla de tributos, damos clic derecho en exportar objetos como. En el formato seleccionaremos el que dice hoja de cálculo de Microsoft. Asignamos el nombre al archivo y seleccionamos el directorio o carpeta, que en este caso lo dejo como área serie 7. Nos vamos a la carpeta donde guardamos la tabla y abrimos el archivo de Excel. Con ese archivo podremos trabajar y terminar de editar. Hasta ahora ya tenemos la misma información para ambas series, es decir, mapas de uso del suelo y vegetación para la serie 3 y la serie 7. El siguiente paso entonces es aplicar el geoproceso de intersectar. Esto es, vamos a superponer las capas para establecer las áreas que han sufrido algún cambio y aquellas que permanecieron iguales.
Cargamos la capa de uso del suelo y vegetación de la serie 3 para mi cuenca. Nos aseguramos de que tanto la capa como el proyecto tengan la misma proyección. Para realizar el geoproceso de superposición, nos vamos a la caja de herramientas y escribimos intersección. Seleccionamos las capas de la serie 3 y la serie 7. En los campos de entrada a mantener, podemos seleccionar solamente los de descripción, haciendo una clara diferencia entre el segundo, que es el de la serie 7. Guardamos como geopackage en el nombre de intersección. Una vez completado, revisamos la proyección. Seleccionamos que le corresponda a la cuenca. En mi caso es la UTM 13. Nos vamos a conmutar edición en la tabla de atributos. Creamos un campo nuevo con el nombre de área de transición. El tipo de campo de salida será número real. Calculamos el área en hectáreas. En mi caso, Descript02 es el campo de la serie 3 y Descript07 es el campo de la serie 7. Aquí podemos observar lo que antes era agricultura y ahora es sin vegetación, por ejemplo, de agricultura urbano o incluso matorral a sin vegetación. En la columna nueva tendremos el área en hectáreas de esa transición. Con esto podemos crear una nueva columna que haga referencia a la transición en formato de texto. Podemos llamarle transición. En esta columna se pueden concatenar dos campos para hacer referencia más clara a esta transición. Incluso podemos editarla con una flecha. Con esto tenemos una columna nueva, en la que podremos ver la transición de manera más intuitiva. Ahora vamos a generar una matriz de transición. Damos clic derecho, exportar a Excel y asignamos el nombre y directorio. Abrimos la carpeta donde se encuentra la tabla, doble clic al archivo de Excel, exploramos para corroborar codificación UTF-8, es decir, que reconozca los acentos, y insertamos una tabla dinámica. Seleccionamos los campos que queremos que contenga la matriz. En las columnas arrastramos la serie 13 y en las filas dejamos la serie 3. El área de transición la dejamos en campo de valores. Ahora tenemos la matriz de transición. Podemos colorear las partes en las que hubo cambios, por ejemplo, o en las que no hubo cambios. Con esta matriz podemos ver los cambios entre series. Por ejemplo, los que la serie 3 era agua y ahora en la serie 7 es agricultura. Entonces, el siguiente paso para ustedes será generar una matriz de transición para su cuenca, siguiendo los pasos aquí descritos. Si ustedes gustan, podemos hacer un mapa rápido para explorar las áreas de transición utilizando la columna nueva.
En esta parte podemos marcar y desmarcar las áreas de transición para tener una mejor idea de dónde se han venido dando estos cambios. Y pues bueno, por esta ocasión es todo. Espero que haya quedado claro para que puedan completar la actividad. Agradezco de antemano la atención al presente tutorial. Nos vemos.